más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. En el nombre de Jesús. Así que bienvenidos, los que estamos aquí, los que estamos allí en casa, los bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Y bueno, les dejo en la mano del Señor y esta predicadora internacional. Amén, buen día. Bueno, después del retiro hay que venir a congregarnos. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Titulé la enseñanza de hoy. ¿Cuántos ya se aprendieron el título? Bueno, la titulé ¿qué te define, el cielo o la tierra? Es una pregunta de identidad. ¿Qué nos define? Porque ahora está muy de moda la identidad en el mundo, ¿no? Está lleno de dubicita. Entonces, como iglesia nos podríamos preguntar, ¿qué nos define? ¿Qué nos define? Y bueno, qué bendición un niño que desde pequeño, desde que nace, sus padres comienzan a forjar. ¿Qué lo define? Padres, si son padres que conocen la palabra, ¿no? Hay que hacer el trabajo, comenzar a trabajar en ellos acerca de ¿qué los define? Hay 4 respuestas comunes con respecto a cómo la tierra, cuando la tierra define la identidad de un hombre o de una mujer, de un niño. Lo que hago o lo que no hago define una persona del mundo que no tiene a Cristo. Eso lo define, lo que hace o quizás lo que no hace. Por ejemplo, el trabajo, el cargo que tiene, sus logros. Y si pierden esto, si pierden el cargo, si pierden sus logros, entonces pierden valor. ¿De acuerdo? Pierden valor. También a una persona lo puede definir lo que le pasó tiempo atrás. Quedaron etiquetadas, marcadas, lo que pasó tiempo atrás. Entonces ahí vienen heridas, errores, la misma familia. Estas personas viven prisioneras del pasado. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Pero lastimosamente muchos hijos de Dios están viviendo en lo que les pasó. ¿De acuerdo? En lo que les pasó. Y desafortunadamente eso lo está definiendo, le está definiendo quién es, quién soy yo. También al mundo lo define lo que otros dicen de él. Lo que otros dicen de él. Y esa persona entonces vive buscando ¿qué? Aprobación. Qué triste, ¿no? Lo que a cualquiera que se apareció en mi camino dice de mí, eso los comienza a definir. Y son personas que están buscando todo el tiempo aprobación. A otros los puede definir, y de hecho, que en el mundo es así, lo que tienen,
los define una casa en el norte. O bien puede ser que lo defina una casa en el sur. Ambas son terribles, ¿verdad? Porque al uno lo define la riqueza que tiene en el norte, la buena casa que tiene en el norte, pero al otro lo está definiendo la pobre casa que puede llegar a tener en el sur. Terrible, ahí no hay fundamento de nada. ¿Cuántos pierden la casa? De hecho, que hace poco, una noticia muy triste, una pareja de esposos, edades 60, 61, relativamente jóvenes. Yo digo que son jóvenes, ya los jóvenes nos dicen era viejo. Bueno, gracias a Dios, a mí nadie me define. Ay, nadie me define cuando me dicen usted ya es una vieja. Me define Cristo. Y ellos perdieron su casa por deuda, su apartamento. Vendieron el apartamento, lo entregaron al señor que lo compró o a la familia que lo compró, se subieron a la terraza y se suicidaron. Se mandaron los dos al vacío. Ahí quedó, porque es triste, es una noticia que uno no quisiera dar, es una noticia que uno no quisiera oír en los medios. Desafortunadamente perdieron su apartamento, esa era su valía. Dejaron de ser, eso los definía. Triste, ¿no? Pero eso pasa. Entonces, lo que tenemos nos puede definir nuestra carrera, o lo que no tengo, lo que tengo o lo que no tengo. Define una persona, mi casa, mi carro, el barrio donde vivo. Entonces, no es lo mismo decir vivo en Unicentro, a decir de pronto vivo en un barrio del sur. ¿Verdad? No digo cuál, cualquiera. Y eso es lo que define el mundo. El mundo está definido de esa manera. Lógicamente, no tiene fundamento. No hay fundamento. En cualquier momento es un fundamento que cae. Un ejemplo en lo natural. Tengo acá una notica que dice, si me dan un iPhone, ¿qué define al iPhone? Lo define quien lo diseñó y quien lo creó. Apple. ¿Amén? Se dice así, Apple. El que lo diseñó es el que define el iPhone que tú tienes. Tú no lo puedes definir porque tú no lo creaste, tú no lo diseñaste. Pero sí la empresa que lo fabricó es la que lo define. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué funciones tiene? Entonces, ese iPhone no lo define quien lo tenga, sea pobre o sea rico. Esto se cayó, esta cintica, y esto quedó aquí todo pegotudo. Uy, se ve feo. Bueno, entonces ese iPhone no lo define quien lo tenga, porque lo puede tener un pobre o lo puede tener un rico. ¿Cuántos pobres ahorran para comprar un iPhone? Muchos, ¿verdad? Pero lo puede tener tanto el pobre como el rico, y ese iPhone no lo define quien lo tenga. Tampoco lo define la funda que tú le pongas. No por eso vas a tener un mejor celular, ¿verdad? Ni el rayón que se te hizo en la pantalla. Tampoco lo define qué haces con él, si juegas con él o trabajas con él. Ya está definido por el fabricante, su dueño, valor y función, su diseño, su valor y su función vienen ¿de qué? Del fabricante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dice la palabra? Dice que nosotros somos hechura de Dios y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros tenemos un fabricante, ese que dijo que somos hechura de Él.
Así que de ahí viene toda nuestra definición, lo que somos. Él es el que dice qué es el hombre y para qué está puesto en la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a indagar. Siempre nos va a definir el que nos diseñó. Por eso la pregunta ¿qué me define? Solo se responde bien cuando miramos al cielo, a quien nos diseñó, a quien nos creó con propósito eterno. Por eso la enseñanza se llama ¿qué nos define? ¿El cielo? ¿La tierra o el cielo? Y solamente hay dos opciones. Pero al mundo, a los que están en el mundo y a los que no son del cielo, porque nosotros, aunque estamos en la tierra, no somos de la tierra. ¿Somos de dónde? Del cielo. Así que a nosotros la respuesta es me define el cielo. Y esto es lo que tenemos que comenzar a trabajar, a comenzar a llenarnos del que nos definió en la cruz. Y lo interesante es que Cristo me definió antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el fundamento sólido. Por eso el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y nosotros estamos establecidos sobre fundamento sólido. Cuando nosotros formamos la identidad, quiénes somos, quién nos define, ya no nos va a definir ni lo que tenemos, ni lo que no tenemos, ni lo que hago, ni lo que me pasó, ni lo que otros dicen de mí. Me definió Dios antes de la fundación del mundo. Fíjense ustedes a Juan el Bautista y vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Mire cómo Dios definió a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Esta enseñanza me la dio el Señor mientras estaba cocinando y sentía que me bombardeaba Dios y me llegaba y me llegaba y me llegaba de una manera impresionante. Yo sé cuando Dios me está dando una palabra para enseñar y me llegaba y me llegaba y me llegaba y la pregunta era ¿qué nos define? ¿Qué define al hombre? Así que Juan 1, mire cómo Juan respondió a la pregunta, a esa pregunta de identidad, cómo Juan respondió, y esto aplica para nosotros. Así es como nosotros debemos responder, dice la palabra en Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Eso es como cuando alguien viene a decirnos a nosotros, ¿y quién eres tú? Así le pasó a Juan. Llegaron unos sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Fíjate que la palabra dice que él confesó y no negó, confesó. Ahora vamos a mirar el que confesó. Él dijo, yo no soy el Cristo. Él sabía que no era el Cristo. Él hubiera podido decir, yo soy el Cristo. Pero fíjate que él dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y él dijo, no soy. Le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Tremendo. Tremendo, a todo dijo no, yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías. En el versículo 22 dice, entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. Qué cosa tan tremenda. Mire, ¿qué tal que lo cogieran a uno a bombardearlo así? ¿Usted qué contestaría? Si alguien comenzara a decirle, pero ¿usted quién es? A mí me mandaron a preguntar, ¿quién es usted? Y yo tengo que llevar una respuesta. Y entonces llega y dice Juan el Bautista, pero lo tremendo es que le dicen, ¿qué dices de ti mismo? Tremendo, tremendo. ¿Qué dices de ti mismo? Eso es lo tremendo. ¿Qué decimos de nosotros mismos que quiénes somos? ¿Qué decimos de nosotros mismos que quiénes somos? Y tenemos dos opciones. O respondemos lo que me está definiendo, lo que me definió en Cristo, o
o cómo me define la tierra, o sea, el mundo. No hay dos opciones. No hay término medio. Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Tremendo. Esto es una cosa tremenda porque Isaías ya había hablado de Juan el Bautista. ¿Quién era? El profeta Isaías. ¿Cuántos años antes de Cristo, pastor? ¿Cuántos años estuvo Isaías antes de Cristo? ¿Cuántos? 700 años antes de Cristo, ya un profeta, ya Dios por boca de un profeta había definido a Juan el Bautista. Tremendo. Por eso es que a nosotros nos definió Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted no le impacta? Que Dios haya dicho de nosotros quiénes somos desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros tenemos que aprenderlo y llenarnos de lo que nos define. Así que esta profecía está en Isaías. Ahí yo no tengo la referencia, pero tú la puedes buscar ahí. Isaías profetizó de Juan el Bautista y lo tremendo fue que Juan el Bautista se encontró en esa profecía. Igual nosotros debemos encontrarnos en la palabra, porque Juan el Bautista supo que él era esa voz que clamaba en el desierto, enderezad el camino del Señor, porque el Espíritu se lo reveló. Eso no fue porque Isaías, ay, qué inteligencia, qué sabiduría la de Isaías. Uy, no, el Espíritu se lo dijo. Igual a nosotros. ¿Quién nos dice quiénes somos? El Espíritu, el que nos habita. Es el que nos dice, oye, tú eres lo que somos. Todo lo que la Escritura dice que somos. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le dijo a Juan el Bautista quién era, y Juan el Bautista se identificó en una profecía de 700 años atrás. Aplica para nosotros. Dilo, aplica para mí. Nosotros somos todo lo que Dios dice que somos. Y está en su palabra. Dios también definió a Abraham. Fíjate que el nombre de Abraham, era Abraham. Y ese nombre significaba padre enaltecido o padre exaltado. Pero el cambio vino del cielo para Abraham. Y entonces el Señor le dice, ya no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Fíjate que le cambió el nombre. Y ese nombre ya significaba, iba de acuerdo a la promesa que Dios le había hecho. Entonces el Señor le da una promesa y le cambia el nombre y le define, ya no te vas a llamar más así, sino que te vas a llamar Abraham, porque es padre de muchas naciones, padre de multitudes. Fíjate que tenía una relación directa con el propósito, con la palabra que Dios le había dado. Dios le cambió el nombre, lo definió. Tremendo, ¿no? Y el cambio vino ¿de dónde? Del cielo, no de la tierra. La tierra ya había definido a Abraham, el mundo ya había definido a Abraham. Pero viene Dios y le dice, viene Dios de esa voz del cielo y le dice, no, ya no eres Abraham, sino Abraham. Y él comenzó a llamarse Abraham, padre de multitudes. A su esposa también Dios le cambió el nombre, se llamaba Sarai. Y tu mujer ya no se llamará más Sarai, sino que se llamará Sara, que también es princesa o madre de naciones. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios es tremendo. Definitivamente, Dios es el que nos define, ya nos definió. Dios ya no tiene problema con nosotros, el problema lo tenemos nosotros con Él. Dios ya nos definió desde antes de la fundación del mundo. Él dijo quiénes éramos. Y a cada uno de nosotros, me gusta de Jacob a Israel. Jacob, ¿quién era Jacob? Entonces está Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob era suplantador o engañador. Eso, fíjate que Jacob tenía su identidad, claro, él engañó, todo el tiempo engañaba, todo el tiempo suplantó a su hermano, su nombre lo tenía que definido. Pero como él era también el hombre de la promesa,
Dios le cambió el nombre. Y está en Génesis 32, 28. Qué historia tan apasionante, ¿verdad? Génesis 32, versículo 28. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tremendo, tremendo. Entonces ya Jacob, ese nombre Israel es el que prevalece con Dios. Usted puede leer ahí la historia, pero es tremendo y esto aplica para nosotros, iglesia. Esto aplica para nosotros. ¿Qué te define? ¿Qué está definiendo tu vida? ¿El cielo o la tierra? La tierra etiqueta, amén, pero Dios nos dio un nombre. Aleluya. Entonces, ese cambio de nombre estaba ligado al propósito eterno. Aleluya. Está ligado al propósito eterno. Dios declaró el propósito desde la eternidad, su propósito. Declara el propósito eterno, y ese propósito eterno fuimos creados para reflejarlo a Él, para reflejar su carácter. ¿Cuántos mirando a Cristo reflejo a Cristo? Amén. Fuimos creados para expresarlo a Él, para darlo a conocer aquí en la tierra. Yo di una enseñanza un miércoles que llamé el legado de Cristo, dar a conocer su nombre. Cristo vino a salvarme, sí, pero Cristo vino a dar a conocer al Padre y luego para que yo lo dé a conocer. Eso es propósito eterno. Y conforme a ese propósito eterno, entonces Dios ya nos definió desde el cielo, nos define desde el cielo. Entonces nos define lo que Dios dice de nosotros, nos define lo que Dios dijo que somos en su palabra. Dios me define en lo que soy y en lo que hago. Dilo conmigo: Dios me definió en lo que soy y en lo que hago. Pero Dios dice, el ser es para el hacer. Por eso nuestra visión dice ser como su Hijo, o ser transformados a la imagen del Hijo y permanecer en Él y Él en nosotros. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. El ser es para el hacer. Y cuando la palabra dice que somos hechura de Dios, ya Dios nos está definiendo quiénes somos. Si a nosotros nos preguntan, ¿quién eres tú? Por lo regular decimos, ay, yo soy hijo de Dios, pero nos quedamos ahí. Somos hechura de Dios. Yo soy fabricación de Dios. Dile a alguien del mundo cuando te diga quién eres tú. No, yo soy fabricación de Dios. Yo soy hechura de Dios, pero soy creado en Cristo Jesús de nuevo para buenas obras. Ese es el hacer. Entonces a mí no solamente me define, Dios no me definió solamente en lo que soy, sino también en lo que hago. Alguna vez estábamos aquí orando. Yo recuerdo mucho esa palabra porque es que me salió de acá y fue una cosa que ni siquiera lo alcancé a pensar, pero yo estaba orando por el pastor y de repente yo le digo a él, y tú dirás como Pablo, vosotros sois el sello de mi apostolado. Yo quedé tan impactada. Fíjate que esa palabra definió al pastor en lo que él es y en lo que hace. Y como él recibió la palabra, la creyó a lo que el Señor dijo. Tremendo. Tú dirás como Pablo. Dios siempre apela a la palabra. Siempre Dios apela a la palabra. Y tú dirás como Pablo, vosotros sois el sello de mi apostolado. Entonces, como él ya lo definió el cielo, él tiene que hacer algo con eso. ¿Y qué tiene que comenzar a hacer? A prepararse, a estudiar. En su ser, un apóstol. Pero en el hacer, apostólico. Ser y hacer. Él no puede vivir como se le da la gana. Yo no lo puedo controlar.
pero arriba hay uno que sí. Entonces, fíjate cómo Dios nos define para un ser y para un hacer. Por eso yo tengo que militar, trabajar en lo que Dios dice que yo soy. Si usted ha recibido la palabra y la ha creído, su vida no es la misma. Pero desafortunadamente hay gente nacida de Dios que vive como se le da la gana y hace como quiere. ¿Cuántos llamados hay? ¿Cuántos llamados a un pastorado? ¿Cuántos llamados a un evangelismo? A un pastor, a un profeta. ¿Y cuánta gente cogió esa palabra que lo definió desde antes de la fundación del mundo, la desechó y vive como vive el mundo? Hay muchos diciendo, no, pero es que yo no le hago mal a nadie. No, pero es que yo no robo. Y ahí están, viviendo no conforme a lo que Dios dijo que ellos eran y debían hacer. Fíjate que alguna vez, cuando yo estaba en una iglesia muy grande y había una multitud de gente, yo estaba por allá en el campín, creo que era, no, en el Coliseo. Y yo estaba ahí cuando de pronto vino un peso sobre mí, nadie me tocó, nadie me cogió. Pero vino un peso, sentí un peso, y era el peso de Dios. Ese peso literal me botó al piso, yo caí al piso. Y oí la voz de Dios que me dijo, así haré contigo, entrarás y saldrás, entrarás y saldrás, entrarás y saldrás. Ya eso me definió. Definió mi ser, una predicadora, y definió mi hacer. Y yo sé que yo voy a entrar y voy a salir. Y usted dirá, ¿y con 60 años? ¿Y usted todavía lo está creyendo? Pues a mí me definió el cielo. A mí no me importa que nadie venga y me diga, ¿y usted todavía se la cree? Porque yo le digo al 100, al 100. Y todos los días trabajo por eso. Todos los días le doy gracias a Dios por mi salud. Y le digo, Padre, gracias. La verdad yo no quisiera estar entrando y saliendo. Pero si Dios lo dijo de mí, yo me voy a dar a eso. Dios me definió desde antes de la fundación del mundo. Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te vi. Vamos a Jeremías. Se me vino ahoritica. Nehemías. No, Jeremías, es que estoy aquí en Nehemías. Vamos a Jeremías. Mire Dios cómo definió a Jeremías. Y así nos definió Dios. A veces pensamos que estos hombres de Dios del antiguo pacto, que ellos eran especiales y que eso era para ellos, pero no para nosotros. Y mire Dios cómo definió a Jeremías. Jeremías 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5, antes que te formara en el vientre te conocí, y esto aplica para nosotros, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y ahí ya Jeremías lo definió Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde en el vientre de su madre, Dios nos vio y ya nos definió. Así que nosotros cuando nacimos en este mundo ya veníamos definidos por Dios. Y para eso es que Dios nos da su vida. Y le dijo, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Y hay muchos así, dando excusas. Señor, yo no sé hablar. No, Señor, yo tartamudeo. Yo soy un muchacho. Y me dijo, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás. Y todo lo que te mande, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar
y derribar para edificar y para plantar. Dios definió a Jeremías. Desde el vientre de su madre lo conoció, le dio identidad y en el tiempo oportuno lo llamó. Y si Dios ha dicho de ti, pastor, pastor eres, estás definido por Dios. Si Dios ha dicho de ti, evangelista, profeta, si Dios ha dicho de ti, obrero, aprobado, ministro de un nuevo pacto, estás definido por Dios. Dios ya no tiene problema con eso. El problema lo tenemos nosotros con Dios. Cuando decimos, Señor, no sé hablar. Señor, yo soy gordito. Señor, yo soy flaquito. Señor, es que yo no tengo ropa. Señor, es que no tengo ropa para ese cargo. Señor, es que no tengo carro. Qué pena, Dios, pero es que yo tengo que trabajar y primero tengo que pensionarme. Y entonces está la excusa, no, es que tengo que pensionarme. Y cuando se pensiona, su único deseo es irse a viajar, a pasear y a darse buena vida. Pero voy a decir algo, llegará el día en que vas a tener que darle cuentas a Dios. Algún día. Porque la palabra dice que vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. El hombre vive como quien no tiene que dar cuentas, como quien no tiene Señor, como quien es independiente. Así que buena la pregunta, ¿no? ¿Qué te define, el cielo o la tierra? Si tú sabes que tienes un llamamiento pastoral, tienes un hacer, tienes que hacer conforme a ese llamado. Tienes que comenzar a militar esa palabra. Y nadie puede decir, no, eso es para el pastor. Todos somos ministros de reconciliación. Todos somos ministros de un nuevo pacto. Así que si el cielo dijo de ti, pastor, pastor eres. De pronto en el camino te vas a encontrar con otros que te quieren definir y sacar de ese propósito. Ahí está tu decisión. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le estamos creyendo? Entonces, si Dios dijo, ¿qué dijo Dios de nosotros? Que somos hijos adoptados, no accidentales. Efesios 1, fíjate, ya Dios me define. Si vamos a Efesios 1, ahí encontramos una definición. El Efesios 1, capítulo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tal esa declaración de identidad? ¿Qué tal tú caminando en esta tierra como uno escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué tal tú caminando en esta tierra diciendo, Señor, gracias? Gracias, Padre, porque yo soy, como dice la palabra, escogido por ti desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos definió. Ya Dios dijo de cada uno de nosotros, tú eres escogido por mí desde antes de la fundación del mundo. Ya me definió el cielo. Y tenemos que caminar en esta tierra como uno elegido por Él desde antes de la fundación del mundo. Y nos da el para qué. También, fíjate, nos definen lo que somos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y también nos definió el hacer. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mire cómo nos definió Dios. Y estos deben ser declaraciones de todos los días. Gracias, Señor, porque yo soy escogido por ti desde antes de la fundación del mundo, para ser santo y sin mancha delante de Él. Y son declaraciones de identidad
Y mire lo que dice el 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién eres? Adoptado como hijo suyo. Ya el Padre nos definió. Desde antes de la fundación del mundo nos definió. Antes de que la tierra opinara, el Padre ya había opinado acerca de nosotros. El Padre en su eterno propósito ya había hecho una declaración de identidad con respecto a ti. Antes de que la tierra opinara, el Padre ya nos había escogido. Por eso es que no me define mi pasado y tampoco me define mi apellido aquí en la tierra. Hay gente que se ufana de su apellido. Y eso los está definiendo. Piense en un apellido que sea famoso aquí en Colombia. No, es que son los Uribe. Bueno, lo dijeron ustedes, no yo. Fíjate que están etiquetados. Están etiquetados. Están etiquetados. Ellos tienen una etiqueta, ¿o no? Los definió el mundo. Ya tienen una etiqueta. Así que, número 1, somos hijos adoptados, no accidentales. Efesios 1, del 4 al 5. Somos nueva creación. Escucha, iglesia, no somos una versión mejorada. Yo no tengo iPhone, no conozco mucho de iPhone, pero yo sé que cada rato sacan versiones mejoradas y que la identidad de los que tienen iPhone está en su última versión. ¿Y tú qué iPhone tienes? ¿Cuál es el último? ¿Ian? El 17. ¿Cuántos tienen acá un 17? Guau. ¿Y usted qué siente cuando dice, es que yo tengo el 17? ¿Usted qué siente? ¿Se siente poderoso? y cada vez van sacando versiones mejoradas, pero Dios no saca versiones mejoradas. Dios de principio a fin no saca versiones mejoradas. Amén. Él hizo una nueva creación, punto. Una nueva creación. Y eso es lo que nos define. ¿Quién soy yo? Una nueva creación. 2 Corintios 5, 17. Diga, Dios no saca mejores versiones mejoradas. Y vamos a encontrar que, y usted lo ha escuchado decir, Dios no vino a mejorar mi vida. Dios vino a hacerlo todo nuevo en mí. Porque Dios no saca versiones mejoradas. Entonces Él no vino a mejorar mi vida aquí en la tierra. Él lo que hizo de mí fue una nueva creación. Todo lo hizo nuevo. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, di conmigo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios me definió desde antes de la fundación del mundo como una nueva criatura. Dios dice de mí, tú eres nueva criatura, no versión mejorada. ¿Algunos vivimos como versiones mejoradas? No, Dios no dijo que viviéramos como versiones mejoradas. Porque cuando yo vivo como una versión mejorada, siempre voy a trabajar cada día para ser mejor. Pero yo soy lo que Dios dijo que yo soy. Hija de Dios. Yo ya no tengo que trabajar. Para ser mejor. Yo vivo desde lo que Dios ya dijo que yo soy. Amén. Nadie es mejor que otro. Mire a su hermano y dígale, no soy más que tú. No somos más que otro. Somos lo que Dios dijo que somos.
Ay, Dios. No nos define el saldo del banco. Algunos los define la cuenta que tienen en el banco, el dinero que tienen en el banco, el saldo que se tiene en el banco. Nos define la cruz. Tremendo. Cristo nos definió en la cruz. Cuando Él dijo consumado es, hecho está. Tremendo. La tierra maquilla. Amén. Cristo transforma. Dilo conmigo, la tierra maquilla. La tierra maquilla muertos y los etiqueta. Pero Cristo me transforma. Y si Cristo dijo de mí, hijo de Dios, si Cristo me definió como hijo, como hija de Dios, me da su vida y comienzo en un proceso de transformación, metamorfosis en el ser como el hijo. ¿Sí ve por qué es que mucha gente no le importa ser transformada de gloria en gloria a la imagen del hijo? Porque ni siquiera entienden, no tienen luz de lo que Dios dijo, hijo de Dios. Pero cuando entendemos con luz plena, que nos da una comprensión plena de quiénes somos, hijos de Dios, si nosotros tenemos luz de que somos hijos de Dios, nos vamos a dar a la transformación. ¿Por qué no se da usted a la transformación? Porque ni siquiera ha entendido qué lo definió, qué dijo Dios de ti. Así que la tierra maquilla, Cristo transforma. Otra definición, somos templo, no vitrina. No vitrina. Di conmigo, soy templo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Diga, yo no soy de mí. Vuélvalo a decir, yo no soy de mí. No me pertenezco a mí mismo. Si la iglesia entendiera esta a plenitud, esta definición de Dios, como Dios nos definió, Dios dijo de nosotros, tú no eres tuyo, tú eres mío, yo te compré, tú me perteneces a mí. Entonces comenzaríamos a fluir acorde a esa definición. ¿Quién soy yo? Templo del Espíritu Santo. Ya Dios me definió lo que yo soy. Así que el valor no está en el carro, sino está en quien te habita. Tremendo. Porque a veces nos sentimos menos que otros. Y esto es de todos. Aquí nadie puede decir, no, yo sí no. No. Párate delante de un grande de este mundo. Si no te sientes menos. Si de pronto no puedes tener el traje que ese rico de este mundo viste. Y tú te paras. Pero el valor mío está en quien me habita, el tesoro. Yo soy vaso de barro con un tesoro por dentro. ¿Qué es lo que me da el valor? Lo que me habita, como dijo el pastor Esteban. Bueno, este vasito tiene agua. Sí, pero si este vaso tuviera un lingote de oro y yo dijera, ¿quién quiere este vasito? De pronto yo digo ahorita, ¿quién quiere este vasito? Y no, pero si tuviera un lingote de oro y yo lo estuviera ofreciendo. ¿Quién quiere este vasito? ¿Cuántos se mandarían a coger el vasito? Ese es el valor del vaso, lo que lo contiene.
Por eso Cristo dijo, el valor y nuestra valía es lo que nos habita. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? La casa del Espíritu Santo. Oh, tremendo, ese es mi valor. Y cuando una mujer entiende ese valor, no se vende en las redes. No está vendiendo su cuerpo. Vendiéndole su cuerpo a los hombres, a ver si la compran. Qué triste ver mujeres así. Veníamos con Alirio caminando y salíamos de la EPS. Ay, vimos una chica tan linda, era hermosa, yo la miraba y qué bella. Pero se veía que era una mujer que estaba buscando clientes y estaba recostada contra la pared. Yo dije, pero qué mujer que tenga un valor, se va a parar aquí por toda la 13 como con 68, recostada en una pared, pero hermosa. Bueno, entre otras cosas dijimos con Alirio, ¿es hombre o mujer? Es que ahora ya uno no sabe, ¿es hombre o mujer? Y a veces uno las ve tan divinas que uno duda y dice, ¿hombre o mujer? Estamos en esos tiempos. Pero yo le dije a Alirio, bueno, seguro que tenía una aquí, pero qué piernas tan hermosas, qué color y tan bella, y buscando hombres. Qué triste, qué triste. Eso es muy triste, pero esa es la identidad del mundo. El mundo las definió. Así que ¿quién soy yo? Yo soy lo que me habita. Yo fui comprado por precio. Así que el valor no me lo da el carro que tengo. Así que no me define lo que tengo o lo que no tengo. No me define lo que me falta. Qué triste, a veces nos falta dinero. ¿A cuánto les ha faltado dinero? Y muchos caminan en esta tierra. Los está definiendo lo que no tienen, dinero. Y están diciendo, es que yo soy pobre. Hace poco un hijo de Dios estaba peleando con nosotros y me dijo, claro, es que los pobres, y se refirió a los pobres y a los ricos, y se refirió a un hermano de acá como uno de los ricos. Y le digo yo, bueno, tú eres el que te estás diciendo pobre, tú ya te definiste, entonces entonces te llamamos pobre. Hijo de Dios y llamándose pobre. Y claro, es que los pobres nunca van a poder contra los ricos. Él mismo se estaba definiendo. Es triste, pero en la iglesia esto abunda. Así que no me define lo que tengo, lo que me falta, lo que dicen de mí, no me define lo que hago fuera de Cristo. Me define lo que Cristo hizo en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 1. Estoy hablando pasito. Tengo la garganta afectada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Diga, yo fui rescatado de mi vana manera de vivir. Y entre paréntesis está, la cual recibiste de vuestros padres. Ustedes se dan cuenta que ni siquiera Dios permite que nuestros padres no en Cristo nos definan. Dios se toma ese derecho con sus hijos. Cuando Dios nos hace sus hijos, se toma el derecho de decir quiénes somos. Por eso dice la palabra que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Tremendo. La cual recibisteis de vuestros padres. Pero está hablando, ¿qué recibimos de nuestros padres? Una vana manera de vivir. Pero viene el rescate. Pues ya sabéis que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mire,
A nosotros no nos define el oro y la plata. El oro y la plata no nos define. Nos definió la sangre que nos compró. Tremendo. El valor lo puso el Padre, precio de sangre. ¿Quién daría la vida por un hijo? Cuando nos atracaron aquí, que entraron como 8 hombres, estaba Sofía aquí con nosotros. Alirio y yo hubiéramos dado la vida por Sofía. No nos la tocaron. No le tocaron un pelito. Pero hubiéramos dado la vida por nuestra hija. Porque ese es el precio. Pero mire el precio. El precio lo estableció el Padre. El valor nos lo dio el Padre desde antes de la fundación del mundo. Fuiste rescatados, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 20 dice que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Y fíjate que el valor, nuestra valía, el Padre la definió desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos debe confrontar, porque todos los días el mundo nos va a etiquetar. Tus padres te van a etiquetar. En tu trabajo te etiquetan. En el Transmilenio te etiquetan. En todo lugar te van a poner etiquetas y te están definiendo. Aleluya. Aleluya. Padre, gracias. Así que desde antes de la fundación del mundo, el Padre nos definió. Amén. Me define lo que Cristo dijo de mí. Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué dijo Dios de mí? Escogido de Dios. ¿Qué dijo Dios de mí? Santo y amado. Esa es mi identidad en Cristo. Escogido, escogida de Dios, santa y amada. ¿Qué te define? ¿El cielo o la tierra? Me define lo que Cristo está haciendo en mí. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Qué está haciendo Dios en mí? ¿Para qué? ¿Cuántos recuerdan ese tiempo que trabajamos harto? ¿Qué está haciendo Dios en mí y para qué? Entonces, me define lo que Cristo está haciendo en mí. ¿Qué está haciendo Dios en mí? Me está conformando a su imagen. Me está transformando de gloria en gloria a la imagen de su Hijo. Aleluya. Romanos 8:29. Amén. Me define lo que Cristo está haciendo en mí. Aleluya. Me define lo que Cristo hizo por mí. Romanos 8:29. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué me define? Lo que Cristo está haciendo en mí. Dilo conmigo, me define lo que Cristo está haciendo en mí, conformándome a la imagen de su Hijo, porque Él dijo de mí, hijo, hija, cuando me hizo su hija. Y Dios es congruente con lo que dice. Si Dios dijo hijo, hija, luego comienza a conformarme a la imagen de su Hijo. Dios no me etiqueta, forma mi carácter. Dilo conmigo, Dios no me etiqueta, forma mi carácter. ¿Qué me define? Lo que Cristo hará. Amén. Glorificado con Él. Me define lo que dijo que yo era, me define lo que está haciendo y me define lo que hará. Entonces ahí mismo en Romanos
capítulo 8, versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios me glorificará. El único que ha sido glorificado con el Padre es Cristo. Fue glorificado, pero nosotros vamos a ser glorificados. Eso me define, eso me definió, eso define mi presente y mi futuro. Cuando Dios me definió, dejó resuelto mi pasado, murió. Pero inmediatamente define mi presente y define mi futuro. Aleluya. Miren esto, el esposo no define la esposa. Alguna vez yo estaba en un grupo, no fue con esta iglesia, y había un esposo ahí con una esposa, y ella dijo algo, y él se volteó y le dijo, cállese que usted es una bruta. Y ella callada. Y yo la miraba y yo, ¿callada? Y ella callada y le decía, bruta, cállese que usted es una ignorante. Y hay hombres definiendo a sus esposas. Pero el derecho es el de Dios, porque el esposo no me compró a mí con precio de sangre. Cristo me compró, Él me definió, Él me dignificó, Él me dio el valor de lo que yo soy. Primera de Pedro 3:4. Entonces el esposo no define la esposa. No permita. Hay muchos hombres definiendo a su esposa en su ser y en su hacer. En su ser, en lo que son y en su hacer. Pero recuerden que Cristo definió mi ser y definió mi hacer. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 4. Vuestro atavío no sea el externo. El versículo 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, pues es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus esposos. Aleluya, aleluya. Amén. El esposo no define la esposa, pero tampoco la esposa define al esposo. Amén. Hay mujeres que definieron a sus esposos. ¿Qué dice la palabra de los esposos? Efesios 5:25. Mire, para los hombres también. Y que Dios multiplique estos hombres. Que Dios los multiplique en la iglesia. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. Pero también la palabra dice, ahí, en todo ese contexto, el marido, el hombre es cabeza de su esposa, o sea, lo define como cabeza. Pero hay hombres que empujan a su mujer, usted es la cabeza, usted es la cabeza. Yo no sé qué pasa con los hombres. Pero no hay cosa más hermosa que ver un hombre operando como cabeza, como quien tiene una cabeza, Cristo. Y como cabeza, oiga, cabeza de su hogar. Pero esto es sacrificio, no machismo. Usted no tiene por qué decirle a su esposa, mire, si usted opera como Cristo usted lo diseñó y para lo que lo diseñó, usted no tiene que decirle a su esposa, es que yo soy la cabeza, es que yo soy la autoridad. Y aquí manda en la cabeza y usted se sujeta.
¿cuántos hombres le están diciendo a sus esposas que yo soy la cabeza y usted se calla? Y la pobre vieja se queda callada. Yo le digo, pues demuéstrelo. Ámeme como Dios quiere que me ame. Marido, ámeme. Si bien Dios los puso por cabeza, le dice, oiga, ame a su mujer. Y si no, no es cabeza. Así que al esposo lo definió Dios, no su esposa. Jóvenes, a los jóvenes no los define su Instagram, su Facebook, el nombre que tienen ahí. Jóvenes, los definió Cristo. Proverbios 22:1. A los jóvenes, Proverbios 22:1. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Bueno, creo que me equivoqué de cita bíblica, se las debo. Pero a los jóvenes no los define su Facebook ni su Instagram. ¿Cuántos han muerto por eso? ¿Cuántos han muerto por tomarse una selfie donde no se la deberían tomar? Porque es que necesitan aprobación, necesitan like, necesitan deditos y perdieron su vida. Porque el Instagram y las manitas y los me gusta los define. Definió su hacer, definió su éxito. Las redes le están quitando el tiempo, quite las redes de su celular. Quítelas. Le están quitando su identidad. A ver quiénes son los valientes que van a decir, voy a retirarlos de mi celular. Yo no pierdo el tiempo en eso. Y cuando veo recetas. Me gusta ver muchas recetas de cocina. Por eso les hice unas deliciosas empanadas. Dije yo, no me van a quedar grandes, yo las voy a hacer. Y me puse a mirar. Pero eso es infinito. Usted pasa y pasa y usted puede durar horas en un Face. Pase y pase y pase y pasa y pasa y pasa y eso no termina. Y eso está definiendo tu presente y tu futuro. Es triste, pero está pasando. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Ya voy a terminar. Aleluya, Padre, gracias por esta palabra. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta palabra? Lucas 10, versículo 20. Aleluya. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ¿En dónde, iglesia? En los cielos. Piensa en esto. Piensa en esto. Nos definió el Padre. Aún mi nombre está escrito en los cielos. Piensa en tu nombre. En el cielo está tu nombre escrito. Hay un libro, el libro de la vida, y tu nombre está ahí. Dios te definió como su hijo, como su hija, heredera de todo lo que Él es. Aleluya. Piensa en esto. Ese es nuestro valor. Mi nombre está escrito en el cielo. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Juan 1:12. Fíjate que el Señor le dijo a los apóstoles, oiga, no se regocijen de que los demonios se les sujetaban y salían de las personas. Tremendo. No se regocijen en eso. Eso no los define. Los define mi Padre que está en los cielos. Te define que sus nombres están escritos en el libro del cielo. Por eso mi identidad es del cielo y no de la tierra. Aleluya.
Juan 1:12. Esa no la sabemos todos. Aleluya. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Así que mi nombre no está en un currículum. Eso no me define que mi nombre esté en el currículum, sino lo que me define es que mi nombre está escrito en el reino de los cielos. Aleluya. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los... bueno, ese es lo mismo, ¿no? Dos referencias. Ya la tenemos. Ya la había nombrado. Miren esto. No vivo para ganar valor. Vivo desde el valor que Dios me dio. Hay personas que viven para estar recibiendo la aprobación de los demás, para ganar valor. Miren, nosotros no podemos añadirle más valor a nuestra vida que la que ya Dios nos dio. Precio de sangre, una sangre preciosa, sin contaminación, sin pecado. Iglesia, ya no tenemos que trabajar para darnos valor. Usted no tiene que trabajar para agradarle más al pastor, a ver dónde lo pone. No hay nada que hacer. Cristo nos definió en la cruz. Cristo definió mi valor en la cruz. Así que yo ya no vivo para ganar valor. Yo vivo desde el valor que ya Dios me dio, iglesia. Ay, Dios, que esto se forme en nosotros. Que este Cristo se forme en nosotros. Que Él crezca en nosotros. Y que toda esa identidad que viene del mundo muera. Tenemos que darle muerte a la identidad, a la etiqueta del mundo. Si antes de Cristo ponías tu cuerpo para lo que no debías y naces de nuevo, ya tu valor está en Cristo. No en lo que ejercías y para lo que ponías tu cuerpo antes de Cristo. Toca trabajar en identidad. ¿Cuántas mujeres en la prostitución? Dios las hace nuevas, pero su valor se lo sigue poniendo su pasado. Pensemos en esto, pueda que no sea nuestro caso, pero la iglesia se va a multiplicar y van a venir toda clase de personas con las etiquetas del mundo. Vendrán los que piensan que por su dinero nos van a impresionar. Y hay pastores que le dan el valor a las ovejas por lo que tienen, por el dinero. Y a ese sí no lo amonestan. A ese sí no le dicen, estás en pecado, porque es que tiene dinero y es el que le da a la iglesia, ¿no? Ay, que Dios tenga misericordia de esos pastores. Así que yo ya no vivo para ganar valor, sino desde el valor que ya Dios me dio. Las etiquetas no me definen, lo que me define es la palabra de Dios. ¿Cuántos de acá tienen etiquetas? Todavía luchan con las etiquetas. Pero ahora me define la palabra de Dios. 2 Corintios 5:17, creo que esa ya la había mal leído. Sí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas
viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la última cita bíblica: mi ciudadanía no es de aquí, es del cielo. Tremendo, ¿no? Para terminar, ¿con qué te define el cielo o la tierra? Si Dios dijo que mi ciudadanía no es terrenal, ¿por qué me define lo terrenal? Si Dios dijo que mi ciudadanía es de arriba, ¿por qué no me define lo de arriba, o sea, el cielo? ¿Por qué? Filipenses 3:20. Aleluya. ¿A cuánto los ministró esta palabra? Pero grite. Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A las mujeres les digo y a los padres les digo que trabajemos fuertemente en hacerles conocer a nuestros hijos qué los define. No le demos un valor al hijo. A veces como padre le damos tal valor al hijo que menospreciamos otros. Porque es que es mi hijo. Y menospreciamos otros. Pero el Padre ya nos definió desde antes de la fundación del mundo. Así que, bueno, termino con la pregunta: ¿qué te define, el cielo o la tierra? Aleluya. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdadera, Padre. Aleluya. Voy a pasarle al pastor para que haga la oración, porque estoy aquí luchando con mi garganta. No nos distraigamos y vamos a hacer una oración final. Gracias, Jesús. Levanta tus manos allí donde estás. Y yo te voy a invitar para que hagas la siguiente confesión. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. En la palabra de Dios, la Biblia. Y yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Y mi identidad y mi valor no lo define el mundo. Lo ha definido mi Creador. Y la autoestima más alta la tengo con mi Señor Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, por ese precio de sangre que tú has pagado, para que hoy esté en pie como un hijo de Dios que tiene acceso al Padre, al trono de la gracia. Y amado Señor, te doy gracias por mi identidad basada en lo que tú has hecho y en todo lo que tú eres. Y te doy gracias que soy un heredero juntamente con Cristo de todo lo que tú eres y lo que tú tienes. Y te doy gracias, amado Señor, por tu gran amor con que me has amado. Gracias, Señor, por esa palabra. Señor, que da vida, que alimenta todo nuestro ser, que nos encamina, amado Señor, a la identidad que tú
Señor amado, siempre quisiste, Señor amado, que tuviésemos en la conciencia y en el plan y el propósito divino. Y te damos gracias por tu presencia.